Hola a todos, muy buenas tardes. Esta es la mesa de trabajo colectivo de la sexta edición del Babel. Estamos haciendo esta mesa para la parte virtual de nuestra sexta edición del Babel, que es el encuentro de editores, escritores y lectores. Nos da muchísimo gusto poder contar con la presencia de muy bonitos proyectos y muy bonitos personajes que vienen representando estos proyectos. Tenemos de Morelos a Fausto Buenaventura, que es de Libertad Bajo Palabra. Tenemos de Gestacuentos a Carla Cejudo, que es de la Ciudad de México. Y tenemos de Nautas de Letras a Aline Gaitán. Yo sé que Nautas de Letras está también distribuido, sus integrantes están distribuidos en varios lugares del país. Entonces, no sé, Aline, tú desde dónde te conectas. Yo estoy en Puebla, pero estamos en Zacatecas, en Colima, en Hermosillo, en Perú. Wow, muy bien. Y bueno, pues yo soy Paloma Villalobos de Ediciones Ají. Ediciones Ají es uno de los anfitriones de este encuentro que ya va por su sexta edición. Y pues nos da muchísimo gusto poder juntarnos aquí para poder platicar un poco sobre el trabajo colectivo. Me gustaría que empezáramos comentando un poquito sobre cuáles son sus proyectos, a qué se dedican, más o menos que nos digan así brevemente qué es lo que hace cada uno de sus proyectos. No sé si quisieras comenzar tú, Fausto. Sí, claro, Paloma. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en la mesa y pues por supuesto por el desarrollo de la feria, ¿no? A todos los que nos escuchan. Y bueno, Libertad Bajo Palabra es una editorial que más o menos ahorita lleva 8 o 9 años, radicada en Morelos, y que hacemos sobre todo básicamente cosas de historia regional, ¿no? Nos gusta mucho la historia regional, aunque nos hemos también involucrado con otras temáticas, ¿no? Últimamente también hemos publicado hemos tenido la oportunidad de publicar, por ejemplo, a la maestra Dawn Marie Paley, con su trabajo sobre guerra neoliberal, que es una de nuestras novedades del año de la pandemia, que es un texto verdaderamente nuevo, bastante novedoso en términos de los planteamientos que hace. En fin, entonces, bueno, jugamos un poco entre la temática regional y otro tipo de temáticas, ¿no? Incluso a veces incursionando también, como las compañeras, en temáticas de ámbito literario. Perfecto, muchas gracias. Carla, ¿nos puedes presentar tu proyecto, por favor? Claro, mira, Gestacuentos nació hace 4 años, pues como como un colectivo desde el principio, pensando en invitar a más personas que les gustara leer y escribir, jugar un poco con la escritura creativa, y generar cuentos para, pues de diferentes temáticas, sociales, personales, autobiográficos. Y bueno, ha tenido una buena acogida, se ha formado un grupo muy compacto. Ha habido, el otro día escuchaba que me encantó, todos somos como estrellas, hay algunas errantes, cometas que regresan, personas que permanecen ahí y que están cada 8 días que nos reunimos 2 veces a la semana a tallerear nuestros cuentos, tenemos una sesión teórica una vez al mes, tenemos un grupo de lectura que se realiza cada 6 semanas y un tallereo más intenso cuando queremos participar en antologías o en concursos o que ya sentimos que unos textos ya están listos para publicarse, también tenemos una sesión. Eso es lo que hacemos. Todo el mundo escribimos cuento y hay algunos compañeros que están incursionando ahora en la poesía y pues vamos a aprender sobre esta parte de la literatura que es también maravillosa. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Aline, tú me gustaría por favor que nos comentaras un poquito de tu proyecto. Claro que sí, gracias. Nautas de Letras se funda el 23 de noviembre de 2017.
con un grupo de escritores que coincidimos en intereses y en forma de trabajar en el tallereo, que con las experiencias de los compañeros sabrán que a veces es un poco complicada. Coincidimos en los conceptos, en los valores de transmitir este tallereo, esto es de que sea un tallereo enriquecedor, que no sea un tallereo agresivo, como llega a ser a veces en algunos grupos, sino que sea un tallereo que se centre en la obra. Esto es que, pues vaya, veamos si es cuento, el que sea un círculo completo, que tenga una introducción, un desarrollo, un clímax, que si es poesía, si es un estilo libre o si es rima, que pues rime, etcétera. Entonces, nos centramos en eso y decidimos, dado el complicado panorama nacional, tanto para lectura como para escritura, dado que es un panorama complicado para darnos a conocer, a veces con grupos cerrados, privilegiados, que no podemos, decidimos también incursionar en la edición, y esto fue basándonos en investigación, porque pues ninguno nos dedicábamos formalmente en el mundo editorial, no teníamos ninguna experiencia, hay contadores, hay maestros, hay de diseño gráfico, había médicos, yo soy abogada, entonces dentro de nuestro ámbito cada quien investigó qué trabajo podíamos hacer y cómo desarrollarlo. Entonces fue un trabajo arduo porque fue lanzarnos en cero desde escribir, de que queríamos dar a conocer eso que nosotros queríamos dar a conocer en una antología, y pues buscar, afortunadamente una de nuestras miembros que se dedica al diseño gráfico, sabía maquetar, tenía los conocimientos, ella nos hizo la maqueta, como para los que no sepan, todo libro lleva una maqueta para imprimirlo, que cuando incursionamos en qué es una maqueta, es pues la forma en que se envía a la imprenta, y sobre él hacen el presupuesto, que también es muy alto, que nos sorprendió, es algo, vaya, si uno quisiera publicarse de forma independiente, de forma hacen cotizaciones de 500 libros en adelante. Entonces, la forma de hacerlo en colaborativo facilita el editar una antología, el publicarla. Y también facilita otros pasos, como la promoción. Si un miembro no puede asistir, en este caso a Babel, pues puede ir otro u otros, y no siempre los mismos. Claro. Porque pues hacemos esto por amor al arte, básicamente. No hemos llegado a un punto en donde podamos decir hay ganancias, sino estamos fondeándonos regularmente. Ahorita estamos trabajando en proyecto de fanzine, aunque ya publicamos la primera antología, que es Amoxtli, y es un trabajo constante, no solo de mantener vivas las actividades de escrituras por medio de ejercicios en el grupo, sino de buscar medios donde publicarnos y donde nos lean, donde conozcan nuestra obra. Es básicamente lo que hacemos. Perfecto. Muchas gracias, Aline. De nada. Bueno, pues justamente es interesante, ya que uno empieza a conocer este mundo de las ediciones independientes o alternativas o autogestivas, dependiendo de dónde esté uno parado, hablar sobre cuestiones de colectividad. Justamente como bien menciona Aline, la colectividad es una posibilidad o muchas posibilidades de resolver qué cosas del trabajo que implica justamente hacer publicaciones. Entonces, Aline un poco ya más o menos nos empezó a esbozar cómo vive su agrupación, la colectividad. Pero sería muy interesante que nos comentaran, Fausto, Carla, para ustedes, para sus proyectos, ¿qué significa trabajar en colectividad? ¿Qué implicaciones tiene? Digamos, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de colectivo o colectiva, se refiere normalmente, como en su acepción más básica,
que tienes un grupo de individuos que tienen intereses afines. Y muchas veces cuando se habla de colectivo, colectiva, pues hablamos también de un tema de horizontalidad, ¿no? Donde no hay jefaturas, donde no hay el director, el subdirector, sino una cosa de horizontal. Pero a ver, ¿cómo lo viven ustedes en sus proyectos? ¿Qué nos dices, Fausto? Sí, bueno, yo creo que hay varias formas, ¿no? De pensar, justo cuando estaba reflexionando, cuando hice una invitación en torno a pensar sobre lo que es el trabajo editorial y el trabajo colectivo, pues justo pensaba en que hay múltiples formas de pensar lo que es esa relación, ese binomio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como por ejemplo pensar en el tipo de procesos editoriales que nosotros a veces hemos llevado cuando se hacen cierto tipo de testimonios, ¿no? En donde ahí lo que implica es de vamos a juntar a un grupo de personas desde el principio y vamos a intentar pues generar un cierto tipo de discusión, vamos a sistematizarla, hacer 2, 3, 4, 5 reuniones, a transcribirlas, a trabajarlas, a regresárselas a los participantes, volverlas a trabajar, y de ahí empezar ya el trabajo, digamos, propiamente editorial, ¿no? En el que participa este conjunto de personas, ¿no? Entonces, digamos que hay una forma de pensar el trabajo editorial y su participación en lo colectivo en términos del proceso completo que se lleva, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero pienso constantemente también en otras formas en las que se ha vuelto el proceso editorial o la forma en la que se construye un libro colectivamente, pues de forma diferente, ¿no? Pienso ahorita, estaba pensando en el libro de Viviana Benzuzán, que es un libro que ella decía, en algún momento empezó como un blog en internet y que ni siquiera además era anónimo, ¿no? O sea, ni siquiera tenía autoría o tenía, en fin, y poco a poco la gente retroalimentándolo fue transformando el contenido mismo, ¿no? Hasta que al final termina siendo esto un libro. Y entonces dices, aquí en lo que hoy por hoy conocemos un libro, o lo que hoy vemos como lo que en ese entonces terminó siendo el escrito para desocupados, pues dices, aquí hay un trabajo de colectividad muy fuerte, ¿no? Entonces tiene que ver con cuál es el significado de lo colectivo y que, bueno, así como lo preguntas, por supuesto está centrado en esta forma en qué es cuando una editorial se vuelve un colectivo en términos del trabajo inmediato, ¿no? En términos, ahí yo constantemente lo que uno se pregunta es qué es lo que nos acuerpa, que tendría que ver con si estamos construyendo afinidades políticas o afinidades artísticas, afinidades o cuál es el tipo de comunidad que estamos construyendo, ¿no? A veces quizás solamente estamos persiguiendo un interés económico en términos de un proyecto editorial que también es válido, ¿no? O sea, hay muchas editoriales que único que dicen, pues lo que queríamos era pues, mover libros, veíamos, digo, Amazon muy bien nos podría hablar de un claro ejemplo de venta de libros con un objetivo de ese, ¿no? Aunque no es un proyecto colectivo, ¿no? En fin, pero proyectos muy exitosos incluso en el mercado liberal, capitalista, gacho, tal y como lo conocemos, ¿no? O sea, es hoy uno de los mejores vendedores en el mundo, comenzó siendo un vendedor de libros, ¿no? Eso, en fin, pero como lo vivimos en Libertad Bajo Palabra, pues tiene que ver con estas múltiples experiencias, ¿no? Y que tiene que ver, a nosotros nos ha tocado, en el caso, pues en esta parte de, sobre todo, de lo que nosotros hacemos, creo, tiene que ver más con una forma de pensar lo colectivo que tiene que ver cuando intentas como una articulación de segmentos autónomos, ¿no? En el proceso de creación de un libro. Quizá parecido a lo que platicaba Aline, pero por ejemplo, en el libro de Gráfica y Palabra Zapatista, que fue un libro que hicimos en homenaje a Emiliano, al aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, los 100 años, era un libro en el que se había convocado a muchos colectivos diferentes de gráfica, junto con otro grupo de personas que eran o intelectuales que habían escrito individualmente o incluso un texto que lo habían escrito entre 3 personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí terminó acuerpándose un libro, ¿no?
Entonces creo que para nosotros ha sido como mucho el ejercicio, ¿no? Y bueno, y también, bueno, también creo que vale mucho la pena, en el caso de nosotros, una invitación, digamos, una reflexión que hemos hecho también con lo que es la vida editorial, es cuando el trabajo colectivo también se puede pensar cuando uno forma parte de una tradición, ¿no? Creo que hay una parte de, por ejemplo, de este cultivo de cierta poesía, de poesía que no discurre en términos comerciales, sino que tiene que ver con poesía, pues a veces se podría decir con un apellido, ¿no? Que tiene que ver con una vertiente muy específica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando estamos publicando libros de historia regional, ¿no? Es decir, no estamos publicando cualquier tipo de libro, sino estamos metidos en un ámbito muy específico, ¿no? Entonces ahí yo siento que cuando pensamos también desde el trabajo colectivo, pues tiene que ver como pensar desde este fenómeno, digamos, diacrónico, ¿no? De cómo es la vida editorial a lo largo del tiempo, ¿no? De la vida humana, ¿no? Y entonces cómo uno se sitúa en esa tradición editorial y entonces, digamos, situándose en esta tradición, pues es que uno puede pues llegar quizá a entenderla y quizá también a cultivarla, ¿no? Y a ofrecer aportes y para que también pues nuevas generaciones sigan intentando desarrollar esta misma vida editorial, ¿no? Yo creo que la gran discusión del mundo del libro hoy, pues pareciera como una discusión de que como llegó el libro digital, se acabó lo que nosotros estamos haciendo, cuando dices, no, nosotros llevamos 1000 años haciendo libros, ¿no? Es decir, desde antes de Gutenberg, la humanidad venía pensando en que el papiro se iba a transformar en uno de los formatos o en uno de los soportes más importantes para el soporte de la palabra, ¿no? En 1200 y cacho, Hugo de San Víctor está escribiendo el primer tratado de la lectura. Y cuando pues uno no lo lee a él, o bueno, en mi caso yo no lo leí a él, yo leí más bien a Iván Illich en su libro En el viñedo del texto, y ahí lo que uno descubre es como la semejanza que uno podría encontrar con las personas que leían en el 1200 con ciertas formas de la lectura hoy por hoy, ¿no? Y que tiene que ver incluso con cuando la lectura se vuelve un proceso colectivo, ¿no? Que creo que también es otra forma de pensar el mundo editorial y su proceso de desarrollo con el mundo colectivo, ¿no? Es decir, cuando el libro no tiene que ver con su proceso de ejercicio de que aquí está una cosa y nada más yo lo leo, ¿no? Sino incluso colectivo, como podría ser esos viejos boneros que salían a leer las cosas colectivamente, o como se hacía en la Revolución Cubana, de que había en las fábricas alguien que estaba leyendo el periódico mientras que otra gente estaba leyendo, ¿no? Entonces ahí el trabajo editorial adquiere una colectividad de otro tipo, ¿no? Por supuesto, en relación con la lectura, que es otro momento, ¿no? Del proceso. En fin, eso pensaría yo ahorita de... Muy bien, Fausto, muchas gracias. Me están diciendo que parece que se nos va a acabar el tiempo, pero me salió por aquí una notificación de que nos extendieron el tiempo, que Zoom quitó su límite de 40 minutos. Entonces vamos a ver si no nos interrumpen, podemos seguir en esta sesión. Y si no, muchas gracias, Carla, que podría darnos una sesión que no se nos interrumpa. Ahorita lo revisamos. Pero bueno, ya que estamos en materia, cuéntanos, Carla, para ti, ¿qué implica? ¿Cómo vive tu colectivo? Ahora sí que tu colectivo, ¿cómo vive la colectividad? Muy bien. Bueno, nosotros nacimos con la guía, ha sido todo el tiempo la filosofía de Paulo Freire. Entonces, bueno, yo lo resumo en 3 puntos. El primero es que no se necesita tener ningún conocimiento literario previo para entrar a gestacuentos, ¿no? Está desde la chica que pregunta, ¿y qué es eso del realismo mágico? Porque no me queda claro. O qué es eso del narrador, y se le explica, hasta el maestro que bueno, pues ya lo tiene muy,
muy apropiado y es capaz de explicarlo y compartirlo, y entonces eso ha sido muy enriquecedor. Ese es lo primero que yo diría. Lo segundo es que, bueno, hay talleres, como comentaba Lynn, donde los maestros no tallerean sus propios escritos. Y aquí ha sido padre porque todos nos tallereamos a todos, y entonces, bueno, pues eso ha ido permitiendo que se enriquezca mucho el taller. Y el siguiente es que se respete el crecimiento individual. Hay el que entra a las 2 sesiones semanales y a la sesión teórica y al taller. Y hay quien dice, yo solamente entro una vez a la semana y si puedo, y si no, me voy cada 3 semanas, está perfecto, ¿no? Porque bueno, pues es una decisión personal de respeto. Algo padre es que yo creo que terminan involucrándose cada vez más y como que de repente, ay, vas a presentar el cuento, entonces sí entro, ¿no? Porque quiero escuchar cómo te quedó y porque yo lo tallería, ¿no? Y esas son las 3 características principales que tenemos como colectivo. Resumiéndolas, pues que no importa el nivel cultural de ningún integrante, que todos nos talleríamos y que se respete el crecimiento individual. Muy bien. Y Aline, ya un poquito nos adelantabas más o menos cómo funcionan. ¿Qué implica para ustedes qué significa para ustedes la colectividad en Nautas? Tu sonido, Aline. Perdón. Sí, la colectividad de Nautas significa para nosotros el que todos aprendemos de todos. Como bien decía Carla, no es un taller común en el que tenemos un maestro y él derrama sobre nosotros su expertise o su conocimiento y ya nos apegamos a eso, sino que reconocemos que todos tenemos puntos valiosos y deficiencias, y todos trabajamos en esas deficiencias. No sé, por ejemplo, hay quien es excelente yéndonos a la forma de una obra literaria con la puntuación y hay quienes tenemos, deficiencias con ello. Hay quienes dominan perfectamente lo que es una descripción y hay quien pues le falta un poquito y eso se menciona en el tallereo, ¿no? Yo te sugiero que desde mi punto de vista de lector o de escritor, pues modificarías esto y es muy importante para nosotros el que se respeta la visión del autor. Esto es, todo nuestro tallereo es a modo de sugerencias, o sea, todos te sugerimos, pero la última decisión la tiene el autor, porque al final es su obra, él tiene una idea de lo que quiere que transmita esa obra y él sabrá cómo quiere modificar lo que es el fondo de esa obra. En lo que sí, pues ya tenemos un equipo, es cuando ya va a publicación, pues sí hacemos correcciones gramaticales o de ortografía por cuestión vamos a poner una palabra, prestigio editorial. No podríamos publicar algo con faltas de ortografía, etcétera, sino sí pasa por un consejo que decide en cuanto a forma, no fondo de la obra. El fondo de la obra es completamente de los autores. Esto es, si ellos quieren matar a alguien de forma sanguinaria, etcétera, aunque no comulgue con las ideas religiosas de otro de los autores, pues no es la obra de quien condena esa idea, ¿no? No tenemos tampoco temas que no puedan ser tratados, cada quien puede expresarse libremente y creo que eso es muy importante porque al final la literatura transmite cómo o lo que escribimos transmite lo que vivimos en nuestras propias realidades y cada quien tiene su propia realidad, cada quien narra esa realidad y lo puede hacer tanto en cuento como en relato, como en poesía y eso es bello, como decía Fausto, el que la colectividad
reconozca que lo que yo escribo o alguien más escriba es valioso, o los que lean, tanto miembros del taller como no miembros del taller, logren identificarse, conmoverse o enfadarse por algo que reconocen como una realidad que han vivido o que han presenciado o que les han narrado que alguien más lo ha vivido. Muy bien. Muchas gracias. Y, por ejemplo, esto es un poco del trabajo interno cuando uno está, digamos, el trabajo de taller, sí que es hay una colectividad interna en un taller, eso es innegable. Y sin embargo, ya que tenemos un colectivo que a lo mejor está caminando, que ya es, digamos, un todo, que tiene ya una cohesión, una coherencia, que ya funciona, digamos, el trabajo hacia afuera también se ve impactado por temas de la colectividad. Ya no como las resoluciones internas, sino trabajar hacia afuera con a lo mejor otros equipos, otros colectivos. O incluso dentro del mismo colectivo, pero digamos, ¿cuáles serían para ustedes los retos, las dificultades de la colectividad? En su experiencia, por ejemplo, teníamos una pregunta anterior en la que era, ¿qué prácticas han resultado exitosas? Pero podríamos hablar al mismo tiempo de, en nuestra experiencia, esto sí ha funcionado y esto ha resultado un reto. Por ejemplo, en el trabajo que han hecho sus colectivos a la hora de publicar un libro, de organizarse para poder sacar adelante quién se va a hacer cargo de qué cosas, o ya trabajando con otros colectivos, a lo mejor si tienen esa experiencia, ¿dónde han encontrado que las cosas funcionan bien y dónde están los retos? ¿Qué podrían comentarnos sobre eso? No sé si quieres empezar esta ronda tú, Carla. Estaba anotando las ideas, pero aquí están. Pues mira, en cuanto a cuestiones positivas que hemos encontrado como colectivo, ha sido buscar otros lugares donde publicar nuestra obra. Tenemos algunas revistas donde, pues a través de la tecnología y del Google Drive, todo el mundo tenemos ahí chance de subir los textos y de manera, ahí sí de manera vertical para que veas, el que dirige la revista puede escoger el texto de quien sea y bueno, pues siempre está el rollo a veces de los egos, que es difícil de, oye, es que ya le publicaron 4 a fulanita, y yo he subido 10 cuentos y no me publican. Bueno, pues amigo mío o amiga mía, pues así es esto, ¿no? O sea, hay que subirlos y en una de esas le gustará el tuyo, ¿no? Ahí es a juicio de las personas que llevan esa revista, las que se eligen. Bueno, el reto mayor fue la primera antología. De repente, como decían ahorita, pues hay un comité editorial dentro de la misma colectividad y decirle, pues de veras, este cuento no puede pasar, ¿no? O sea, y a veces tenías el chance de decir, pues mira, es que no fue tallereado correctamente o vuélvelo a tallerear, pero pues había cuentos que pues no podían pasar, ¿no? O sea, ni modo. Y ahí sí a veces uno dice, híjole, ¿hasta qué punto es esta cuestión de horizontalidad y qué punto es la cara que vamos a dar como colectivo, ¿no? Entonces, ahí a veces es muy difícil. Otra cosa que ha sido muy padre ha sido, no sé cómo ponerlo, pero compartir miembros con otros colectivos. Entonces, yo que pertenezco a Gestacuentos, pues también estoy en la FENALEM y también estoy en la Academia Literaria y otra compañera está en Momento Mori y ahorita tenemos una compañera que se está presentando en un centro comunitario y eso enriquece al grupo. Y así debe de verse. Yo les ponía hoy en la mañana, les escribía que aplaudiéramos mucho que la hubieran invitado, porque un triunfo de uno del taller, del taller es un triunfo de todos y que así debemos de verla y qué mejor que acompañarla, ¿no?
Creo que esas son, eso es un reto, y pues de repente, sí, como colectivo, yo creo que te llevas tus descalabros, ¿no? De repente hay quien, si te vino, me acuerdo, después de años y que dices, oye, si yo te conocí cuando comía chilaquiles diario, ¿no? Pero no, ya, o sea, ni lo mencionan, ¿no? Y dices, no debemos de ser así, hay que, pues recordar en dónde estábamos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales retos que podemos enfrentar como colectivo. Muchas gracias. ¿Cuál es la experiencia de Nautas, Aline? Cuéntanos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles han sido las cosas, las prácticas que podrías decir que son positivas? De hecho, incluso casi que recomendables para trabajar en colectividad. En nuestra experiencia creo que es dejar bien firme qué labor va a realizar cada quien, y que, perdón, los perritos, y que cada quien realiza esa labor. Esto es, si yo me comprometo, por ejemplo, a ser el tesorero del grupo o voy a hacer tal labor, comprometerse realmente con el grupo, porque a veces pues se planea de una forma las cosas en el colectivo y a la mera hora hay que andar corriendo por determinadas cosas porque alguien no trabajó lo que había quedado, etcétera. Perdón. Y entonces eso complica la labor y dificulta el trabajo en comunidad. Perdón. Sí, no te preocupes. Es que Así si no, es esto de la vida en Zoom. Sí, el home office ahora ha transformado la vida, no solo el tallereo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos detectado que ha complicado el continuar con el trabajo. Si gustan, Pau, ¿me quieres avisar en lo que termine el ataque? Muy bien. Perdón. Sí, no te preocupes. A ver, Fausto, cuéntanos, ¿tú qué tienes? ¿Qué nos cuentas? ¿Tu audio? Oye, ¿quieres cerrar y que nos volvamos a conectar para que no se vaya a cortar y ya si aprovechamos las dos interrupciones? Fíjate que parece ser que no se va a cortar porque justo me avisó Zoom que teníamos tiempo ilimitado. Ya. Entonces, Ya, pero de todas maneras sí lo vas a cortar, ¿no? yo creo que sí le vamos a editar ahí algún pedacito, pero Como esto. por ejemplo, sí. Entonces, a ver, hablábamos de qué prácticas o formas de trabajo han resultado positivas y cuáles son los retos alrededor del trabajo editorial en colectividad. Sí, yo creo que hay una parte de la biología que es como muy, me gusta pensar en ello, ¿no? Que es cómo delimitamos a lo que llamamos materia orgánica, ¿no? Que básicamente es la presencia de carbono. La propiedad, una de las propiedades más importantes del carbono es generar enlaces, ¿no? Que generar puentes múltiples o con muchos elementos diferentes, ¿no? Que es algo que no cualquier elemento tiene, ¿no? Hay elementos que son completamente diferentes. Yo siento que el problema de la articulación es básicamente el problema de cómo hacemos el trabajo colectivo, ¿no? Cómo nos vamos acuerpando. Yo creo que así en términos, como estaba comenzando a decir una de las compañeras, o sea, sí tienen que ver también con problemas muy básicos de este es el tipo de acuerdos que estamos tomando y este es el tipo de acuerdos que tenemos que respetar constantemente, ¿no? Debe de haber un principio de ejercicio de la práctica interna del colectivo, ¿no? ¿Cuáles son esos límites y las potencias que puede adquirir esa práctica? Yo creo que ahí varían de cada uno de los elementos que constituyen, digamos, a cada editorial, ¿no? Porque al final del día lo importante no es solamente generar el puente o el tipo de puente que podamos generar, ¿no? Sino la constitución misma de cada uno de los elementos que van a terminar intentando hacer la articulación toda, ¿no?
Entonces, creo que ahí hay una complejidad, ¿no? Que a mí me parece que es muy tremenda, ¿no? Yo creo que como lo esperamos, ahí sí, pues es esa cosa de la claridad, ¿no? Del respeto al trabajo, a los tiempos, etcétera, ¿no? Ahorita más o menos por ahí lo dejaría. Ah, ok, ya. Muy bien. Sí. Y entonces, a partir de toda esta reflexión, ustedes, ¿cuáles son de estos retos, de estas dificultades? Por ejemplo, nosotros también como Ediciones Ají, como muchas de las personas que en esta o en otras ediciones han asistido a Babel, un poco parte de la dinámica o de lo interesante de estos encuentros como Babel o como muchos otros, como las frías que se hacían, tiene mucho que no, por lo menos yo no me he enterado de que se haga una recientemente, pero que son estos espacios justamente de gente que hace libros de manera independiente o autogestiva o tal. Y hay una serie de problemáticas que son constantes. Por ejemplo, siempre hemos hablado de cuestiones, por ejemplo, de distribución, que ese es uno de los grandes problemas que aquejan a este lado de la vida editorial, ¿no? Que siempre es un problema tener puntos de venta, siempre es un problema asegurar que los libros lleguen a donde tienen que llegar, que se va resolviendo de diferentes maneras, como dependiendo de dónde estés situado, de a lo mejor cuáles son tus recursos como proyecto, pues tienes una manera de solventarlos o de resolverlos. Pero ustedes, ¿qué creen que a lo mejor como ahora sí que una colectividad de colectivos, qué se les ocurre? ¿O ustedes qué han experimentado que piensan que pueda ser, qué problemas podemos resolver a partir de una colectividad, de que estas conexiones que hacemos entre proyectos, entre personas, entre autores, entre libros y lectores, eh, ¿ustedes cómo creen qué problemas creen que podríamos enfrentar como colectividad y cómo? Si es que tienen por ahí alguna respuesta. Aline, no sé si tú quieres empezar esta ronda. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros aún no brincamos a la parte en trabajar con otros colectivos. Hemos asistido a Babel, hemos conocido a varios de sus proyectos, ha sido enriquecedor porque en diferentes eventos a los que hemos asistido hemos tomado ideas, por ejemplo, los de fanzine, cómo desarrollarlos. Y eso nos ha hecho sobre todo el conocer sus formas de trabajar y tomar lo bueno. En ese aspecto podemos decir que podemos, no de hablar de plagio, sino de conocimiento de otras formas de trabajar que podemos implementar. Y sobre todo el saber que no somos los únicos, que hay más colectivos trabajando que tienen intereses similares y que se enfrentan a problemas muy similares. Entonces, eso nos hace, sobre todo en estos diálogos que ahorita abre Babel, nos abre muchas veces un nuevo panorama, una forma de solucionar problemas para un futuro, adaptarlos a nuestro colectivo. Y en cuanto a cómo podría funcionar un colectivo de colectivos, como ahorita lo planteas, creo que sería el apoyándonos a difundir la existencia de los otros colectivos. Esto es, en el caso de Nautas, nosotros trabajamos por Facebook, nuestra difusión es por Facebook, asistimos a eventos, hacemos lecturas, generamos tráfico y hacemos venta directa. Realmente no tenemos puntos de vista más que nuestros embajadores nautas que están en diferentes estados de la República y en Perú. Entonces, esa es nuestra forma de distribución. Tal vez si pudiéramos hablar de que el colectivo de Fausto o de Carla quisieran tener un punto de distribución en donde están nuestros embajadores nautas, pues podríamos trabajar en conjunto.
ya sea publicitándonos mutuamente, etcétera. Esas son propuestas que ahorita se me vienen a la mente para crear un colectivo de colectivos y funcionar o una especie de sindicato en donde nos apoyáramos mutuamente. Gracias. A ti, Aline. ¿Tú qué dices, Fausto? ¿Qué opinas? ¿Qué propones? Sí, no, bueno, retomando justo la última parte de lo que dice Aline, yo siento que esa es justo la parte, o sea, importantísima, ¿no? Digámoslo de alguna forma, ¿no? Cómo retomamos ese carácter gremial de los viejos oficios, ¿no? Que yo siento que se ha perdido absolutamente, digo, y aquí en México existe una fuerza como centrífuga, ¿no? Que nos obliga a todos a estar en un espacio determinado, ¿no? Y que es como muy el proceso de articulaciones es complicado aquí en México. Entonces yo siento que sí, rescatar el carácter gremial del oficio de la edición es uno de los trabajos fundamentales que tenemos que hacer. Quizá uno de esos, para llegar a esos puntos, también tienen que ver por el paso de reconocernos, ¿no? Quiénes son todos los que participan de este trabajo editorial. Es una cosa, es un universo, ¿no? Es toda una biodiversidad complejísima, ¿no? Con una flora y fauna tremenda, ¿no? Exuberante. Literalmente, ¿no? Entonces, siento que ese carácter gremial, ¿no? Y que nos sitúa no solamente en términos de resolver problemas que tenemos en inmediatos como colectivos, que es evidentemente uno de los principales problemas, es la distribución, ¿no? También, como dice Aline, ¿no? Y sobre todo, en el caso, por ejemplo, de Libertad Bajo Palabra, en los diferentes momentos que hemos atravesado, sí, mayoritariamente somos gente que se dedica exclusivamente a la edición, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la distribución es un problema fundamental de cómo le haces, ¿no? Para resolver ese problema, ¿no? Nosotros, mucho de lo que hemos hecho es construir estas articulaciones con diferentes tipos de espacios, ¿no? Eso nos ha permitido llegar y en nuestro caso, pues tiene que ver con diferentes tipos de espacios, no me refiero no solamente a los espacios de circulación ordinarios del libro, sino inclusive a decir, bueno, vamos a hablar con el comisario de Ejidal, porque pues lo que estamos publicando es la historia de un pueblo, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es irlo a presentar en la plaza pública. Entonces ahí pues no vale la pena ir a hablar con el regidor de cultura del municipio, porque lo más probable es que ni siquiera sepa dónde está el pueblo. Entonces, lo mejor es ver directamente con el comisario de Ejidal y con él vas a coordinar la actividad, ¿no? Así nos tocó alguna vez en donde llegamos a alguna de las comunidades y el comisario nos dijo, miren muchachos, lleguen el sábado en la tarde y lo que vamos a hacer es tocar las campanas. Entonces, la presentación del libro literalmente se hizo cuando el comisariado se puso a tocar las campanas, llegó la gente a la plaza pensando que había una situación de cierto tipo, cuando vieron que era una presentación del libro, la mayoría se enojó y muchos se quedaron, ¿no? O sea, también, entonces, pero al final de cuentas, ese es otro tipo de vinculaciones que uno tiene que, yo siento que es muy importante hacer, ¿no? Salir de esos circuitos, ¿no? O sea, y que el libro, hoy por hoy, ese es parte de lo que tenemos que tener en discusión, ¿no? En fin. Otra cosa, por supuesto, como dices tú, del tipo de cosas que podemos resolver cuando estamos en colectivo de colectivos, por ejemplo, en estos tipos de acuerpamientos, pues es todo el chorro de cosas que los otros ya han resuelto y de las cosas que ya se saben, ¿no? Ahí digo, hay editoriales que se fundan exclusivamente por diseñadores y lo único que les interesa es el diseño, ¿no? Entonces, tienen súper manejadas cosas de diseño que a ti, pues cuando ven tu trabajo dicen, hermano, estás haciendo un trabajo casi rupestre, ¿no? Y tienen toda la razón, o sea, porque fuimos aprendiendo de una forma muy autodidacta, ¿no? En general, las editoriales independientes tienen mucho de esa característica, ¿no? De que hay un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia, ¿no? Y digo, además de que tampoco contamos en México con un espacio de formación así real, digo, tenemos la UAM, tenemos la UAM, tenemos en fin, tenemos algunas universidades que se han preocupado por la profesionalización, pero en realidad contamos con pocos espacios. Digo, cada vez, afortunadamente, en la última década,
ha habido como un boom así tremendo de transmisión de las experiencias, ¿no? De espacios que se están abriendo precisamente para eso, ¿no? Yo creo que Babel, inclusive hablando en términos de ese trabajo colectivo, se inscribe en esa tradición, ¿no? De una discusión que se está dando en nuestra generación en este momento, de la necesidad de contarnos cosas y de, además de contárnoslos en el formato papel, ¿no? Porque no es que el trabajo del editor o de una editorial sea publicar, ¿no? Facebook publica millones de cosas todos los días, ¿no? O sea, ahí hay un universo cotidiano de publicaciones, literalmente, ¿no? Pero sin embargo, hay una cultura, hay una tradición en la humanidad que tiene que ver con ese momento de, pues a veces de una actividad que se puede realizar individual, pero que también forzosamente la tendríamos que transformar de colectiva, ¿no? Que la poesía fuera colectiva, que la historia regional fuera forzosamente colectiva, que muchas de las tradiciones que estamos intentando compartir a través del formato papel, pues fueran permanentemente colectivas, sería uno de los grandes esfuerzos de nuestra generación, ¿no? Para que en la que le sigue, pues haya de nuevo, este grupo de loquitos que estamos aquí, que siempre seremos pocos y muchos, ¿no? Porque depende de qué es lo que estemos viendo, lo que veamos, ¿no? A veces uno así hasta se ve chiquito, pero cuando uno lo ve en otra escala dices, no, pues es que esto es tremendo, ¿no? Y participa en este mundo, en el mundo del universo, me refiero, en el mundo de la edición, pues un universo muy fuerte de personas, ¿no? Como dice incluso Aline, o sea, de gente que tiene 2, 3 o 4 vidas, ¿no? Que no solamente son abogados, sino que también son editores y que también son mamás y que también son, no sé, o sea, por decir 3 cosas básicas, ¿no? En fin, ¿no? Entonces creo que, al fin, regresando a la pregunta concreta, pues colectivamente, pues todo es más sencillo de resolver, ¿no? Y siempre en términos, pues, de esa claridad de las articulaciones, regresando a esa otra idea. Justamente. Carla, ¿tú qué nos cuentas? Pues a mí, en mis sueños más guajiros, en mis sueños más utópicos, me encantaría que hubiera un espacio, una página. Siempre les digo a mis alumnos, porque como bien dice Fausto, pues soy tallerista, soy maestra, soy mamá y bueno, siempre les digo a mis alumnos, cuando yo era chica era la película, ¿no? O sea, no había más, no había todo este catálogo de opciones que ahora tenemos, ¿no? Y entonces todo el mundo sabía que esa era la película de las vacaciones, ¿no? A mí me encantaría que hubiera una página que fuera la página de los colectivos y donde todo el mundo pudiéramos publicar, donde hubiera igualdad de circunstancias y nos sumáramos básicamente eso. O sea, yo sé que todos sacamos libros, ojalá a diario, pero frecuentemente, y que bueno, que superamos que en ese espacio la gente es donde lo puede ver. Y la otra es que si tú sacas un libro, Nauta, supieras que se lo puedes mandar 3 a cada compañero del colectivo y que lo va a poner en la venta de sus libros, ¿no? Cada vez que haga venta de sus libros lo tuviera, pues entonces eso haríamos mucho ruido. Y sería algo muy diferente. Pero pues a veces te encuentras con que, no, pues es que no, aquí no podemos más que los míos. O nos gana el capitalismo, ¿no? ¿Y por qué yo lo voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar, no? No, espérate, o sea, puede ser, no, ¿cómo crees que cada quien lo va a manejar un mes? No, eso va a ser un caos. Bueno, hay que intentarlo, ¿no? A fuerza de error acierto va a terminar resultando. Esos serían mis 2 así sueños gigantes, ¿no? Una página y tener miles de puntos de venta a través de los colectivos de toda la República, ¿no? Sería maravilloso, realmente sería maravilloso. Justamente, yo creo que una de las preguntas recurrentes que nos hacemos en estos encuentros
como Babel, pero también yo creo que cada vez que te juntas a tomarte una cerveza con otros colegas que están haciendo libros, ese es uno de los puntos recurrentes de cómo le hacemos, por ejemplo, cómo podemos, desde luego no hacerle frente tal cual, pero una industria o estos monstruos como por ejemplo Amazon, que son súper voraces, que son tremendos porque además manejan tienen estas prácticas que para el usuario son muy amigables, pero que en realidad para la industria son terribles, como esto del envío gratis, que uno, por ejemplo, como editor, pues el envío gratis como editor pues no existe, o sea, alguien tiene que absorberlo, ¿no? Y normalmente pues se trata de encontrar la manera de que todos colaboremos de alguna manera para que la cosa no sea tan difícil para el lector, que el lector no tenga que cargar con con esa carga, pero que uno como editor, que de por sí el trabajo del editor ya es muy castigado, que tampoco uno tenga que absorber ese tipo de gastos. Entonces, justamente ese es uno de nuestros objetivos, que encontremos maneras para articularnos y podamos decir, bueno, si nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre todo en el norte, y aquí mi colega trabaja en el centro y aquí Aline trabaja más hacia el sur, ¿cómo podemos hacer para que entre nosotros hagamos puntos de distribución a lo mejor que nos permitan tener una mayor cobertura? Ese sería como justamente, como bien dices Carla, como parte también de nuestro sueño. De ahí yo creo que viene la invitación a estas discusiones, como conocernos y pensar cómo le están haciendo, cómo le podríamos hacer ahora que ya nos conocimos, ¿no? Pensar en otros formatos, en otros esquemas por ejemplo, una conversación que hemos tenido Fausto y yo en otro momento tiene que ver, por ejemplo, con cómo le hacemos para tener a lo mejor beneficios que nos permitan fiscalmente trabajar mejor, ¿no? Porque de pronto ese también es otro de los temas, ¿no? Que hacer libros, a pesar de que hagas 4 o 5 libros, pues también tiene su tema fiscal. Por ejemplo, para ustedes, ¿cómo ha sido esto? ¿Tienen esos problemas o todavía están en otro momento de su trabajo? Afortunadamente todavía estamos en otro momento. Sí, caray, porque eso Sí, no. complica todo. Lo oigo con otros y digo, no, pobres. Para ti, para ustedes, Aline, ¿cómo es? Igual todavía estamos en otro momento, en venta directa, siendo evasores, y saliendo todo de nuestros ingresos de otros trabajos en los que sí pagamos impuestos. Claro, sí. Sí. Claro, es que es un poco la resistencia, ¿no? Hacer como un poco la guerrilla también de la evasión. Para Sí. ti, Fausto, ¿qué dices sobre O sea, esto? yo siento, por ejemplo, en la experiencia práctica, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado mucho como, por decir, intentar vender con espacios culturales, ¿no? Con banda que tiene todo el ánimo de distribuirte, que además, digo, con mucha banda, por ejemplo, en Morelos que conoces desde hace muchos años, etcétera, o sea, que hay toda la buena intencionalidad, ¿no? Pongo todo este contexto para poner esto, ¿no? Pero al final de cuentas, no es un problema mexicano, es un problema de toda la cultura judio-cristiana, que no hay una cultura administrativa, ¿no? O sea, realmente nos falla ahí, la cultura anglosajona uno lo ve y hay una cultura de la administración completamente diferente, ¿no? Y también tiene que ver con la precarización de nuestros propios oficios, ¿no? Cuando estás en la labor editorial, digamos, de lleno, ¿no? Y que tiene que ver, yo eso lo veo y para mí eso ha sido una de las grandes dificultades, ¿no? Cuando tú agarras y al cabo de 3 meses vas y le dices a las compañeras, compañeros del Centro Cultural, vamos a hacer un corte de caja. Y sí, pues claro, se vendieron algunos libros, siempre se venden algunos libros, ¿no? O sea, porque se hicieron alguna presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente los compas tenían ahí el dinero y se lo gastaron para pagar la luz, para pagar esto, para el chorro de cosas, para las cosas inmediatas, las preocupaciones inmediatas, que cualquier espacio cultural, digo, pongo el ejemplo, y entonces al final cuando tú comunicas con ellos, resulta que es como una pesadez de, uy,
y ahora ¿cómo le hago para resolver esto de que ahora le debo a este compa 1,000 pesos, 1,500, ¿no? Y si no se los pago ahorita, en 6 meses, pues se te van a acumular a otros 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, ha sido una de las razones de una de las de fracturas, ¿no? Porque ante la falta de esa cultura administrativa, pues sí resulta que muchos de los espacios terminan diciendo, pero pues prefiero no vincularme a esto, porque ahí al final de cuentas surge una necesidad para el espacio, es decir, necesito una persona exclusivamente que se haga cargo de esta venta de libros, que lo administre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que significa para ese espacio, pues generarse un gasto fijo permanente, digo, como todo gasto fijo, en fin, y que por lo tanto capaz que es capaz de asumirlo, pero en una de esas pues, no tiene las posibilidades y ni siquiera las ganas de asumirlo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy, muy importante, ¿no? De discusión en términos de este tipo de cosas, ¿no? Justamente porque también esa es una de las características también de las personas que nos dedicamos a hacer libros. Por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, que es Ediciones Ají, pues nosotros hacemos libros artesanales. Hacemos muy poquitos libros en realidad. Entonces, no vivimos justamente de los libros. Sin embargo, sí que sería una, digamos, tendríamos toda la intención, sí sería como parte del proyecto a futuro, que no sea un proyecto al que tenemos que seguirle inyectando dinero de manera externa, ¿no? A pesar de que el trabajo que desarrollamos sí también está vinculado con los libros, ¿no? Por ejemplo, yo soy correctora o editora para otros libros que no son los libros que yo hago, ese tipo de cosas. Pero justamente parte de la dificultad tiene que ver con esta precarización de la que habla Fausto alrededor del trabajo editorial, ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Qué les parece? Ahí nosotros sí nos ayuda el que no tenemos un espacio físico, todo el trabajo que hacemos es virtual, entonces no tenemos gastos como renta, como luz, como menciona Fausto, de algún espacio cultural. Pero en este aspecto, sí, por ejemplo, hicimos una inversión inicial que podríamos decir en un tema administrativo, es el capital social para la publicación de Amoxtli, nuestra única antología que hemos publicado ahorita. Todas esas ventas las tenemos en un fondo de capital social y de ahí sacamos lo que podrían ser, por ejemplo, las playeras, como la que traigo ahorita, o separadores que damos en algunos eventos, o las inscripciones a Babel o a otros eventos. En aspectos de gastos así podríamos decir que lo que hicimos fue una inversión inicial y de ese fondo de Amoxtli salen algunos gastos. Lo que no sale, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, viajes o hospedaje, etcétera. Eso sigue siendo una inversión particular. Y de las ganancias de Amoxtli esperamos sacar lo que sería la publicación de la segunda antología. Está todavía en planeación porque todavía no terminamos de vender la primera edición de Amoxtli, por esto mismo de puntos de distribución, etcétera. Pero creo que sí, como menciona Fausto, el tener esa planeación administrativa, el planear, no quedarnos como un grupo artesanal, sino tener en nuestro caso la meta de llegar a ser una asociación civil en forma protocolizada en determinado momento, el hacer nuestros registros de marca, etcétera. Creo que es parte de la investigación que tenemos que hacer como colaborativos para ir, no quedarnos tanto en lo artesanal, sino irnos profesionalizando y al mismo tiempo fondeándonos, porque es una gran labor en la que estamos trabajando y es una gran aventura, pero que creo que es valiosa y que no merece quedarse únicamente en un hobby, sino que tenemos que estudiar y ver formas de profesionalizarnos y de crecer, tanto en estos eventos en conjunto como colaborativos, como en lo individual, cada quien con su colaborativo. Exactamente. Muchas gracias, Aline. De nada. Carla.
esta cuestión de la profesionalización es vital, ¿no? Porque, pues como que al principio uno dice, a mí me gusta escribir. Es todo, ¿no? O sea, y pues yo escribo y si me publican, a todo dar. Pero ya cuando te empiezas a meter un poco más, poquitito, dices, bueno, la calidad, la corrección de estilo, y entonces empiezas a ver todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que va a seguir implicando y te empiezas y empiezas a ver a futuro y lo que quieres hacer, pues implica más, no más trabajo, implica más compromiso con el colectivo. Y bueno, lo que comentábamos en un principio, a veces no hay un corrector de estilo en el colectivo y entonces dices, ¿y ahora dónde me agencia un corrector de estilo, no? Y yo creo que un problema es lo voy a entrecomillar, el hecho de que ahora resulte aparentemente tan sencillo. O sea, tú dices, acabo de escribir, lo publico en el Face. Y tú dices, eso es muy fácil, ¿no? O sea, o lo hago PDF y lo reparto. Pero eso hace que se precarice la situación y no sea un trabajo de calidad. Y entonces, los que sí son de calidad, pero que deciden sacarlos por alguna razón solamente en línea o en digital, entonces pierden ese valor que sí tienen, aunque hayan hecho todo el trabajo. Entonces, bueno, pues yo creo que también uno como colectivo debe de pensar cuáles son los alcances y lo que quiere, ¿no? Y por supuesto debe de tener muy claro que debe de ser algo completamente profesional. Y lo digo porque, bueno, pues de repente hay ediciones que sí dices, no, amigo, o sea, sí dejas mucho que desear. Y no me refiero al diseño o a la portada, me refiero al contenido, ¿no? Y yo creo que eso tendríamos que tenerlo muy claro, que no porque sea más accesible, aparentemente, debe de ser mediocre. Fausto. Sí, no, bueno, yo quería comentar dos cosas. Bueno, la primera era que cuando yo intentaba referirme a la parte de la administración, me refiero a una parte que tampoco es forzosamente pensarlo en términos de mucho de lo que pensamos como administración en medio de lo que vivimos hoy en día de la economía liberal capitalista, ¿no? Yo siento que ahí hay un problema muy fuerte, ¿no? Y que tiene que ver con esta otra parte de la profesionalización, ¿no? Es decir, lo que llamamos, o yo a veces sí percibo que una parte de lo que se llama profesionalización editorial, sobre todo en las instituciones educativas, tiene que ver con cómo la vida editorial sabe sobrellevar los vaivenes de un mercado capitalista y liberal, ¿no? Y de cómo desarrollamos las estrategias fiscales, las estrategias de marketing, las estrategias de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Chorros de problemas a los que no forzosamente uno se tiene que enfrentar porque son parte de una realidad, pues pues literalmente de una forma de concebir el mercado y el intercambio de cosas, ¿no? Y por el otro lado, entonces, bueno, pienso esto en función de que digo, creo que la profesionalización tiene que ver sí con la administración, pero en el sentido, digamos, de cómo, literalmente en el sentido administrativo, de cómo regulamos, ¿no? De cómo nos disciplinamos, ¿no? Generalmente tenemos cierta reticencia hacia la palabra disciplina porque siempre está en relación como a una institución que nos obliga a hacer algo que no queremos hacer, ¿no? De ahí como que viene esa negación casi inherente de todos los seres humanos hacia la palabra disciplina, ¿no? Pero disciplina entendido en el sentido de decir, si se vende algo, se tal, si se comprometen los tiempos, etcétera. Ese tipo de disciplinamiento en el mundo editorial siento que tiene que ver con
con el desarrollo de la profesionalización, ¿no? Disciplinamiento en términos de decir, de compromiso, ¿no? De me estoy comprometiendo a lo que estamos haciendo, ¿no? De un compromiso, y por eso intentaba como plantear esta parte de la tradición, ¿no? Inclusive en términos, quisiera plantear también como ha formado parte de las discusiones en la mesa, ¿no? Aline decía, dentro del colectivo no hay esta parte de la censura hacia el tipo de contenido que puede ejercer un autor, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros, planteando historia regional, ahí quisiera contar una pequeña anécdota que tiene que ver con una parte del sentido de esta parte de las discusiones que hemos tenido. Ahí, por ejemplo, llegó un autor, nos sugirió un libro que tenía que ver con una parte de la historia de un pueblo en la década de los 40, y entonces era chorros de asesinatos al interior del pueblo, historias que te hacen a detalle la historia local, ¿no? Y que al final le dices, bueno, pero vamos a publicar una historia de este tipo, ¿y qué es lo que va a suceder en el pueblo? ¿No? Es decir, con las personas que están siendo puestas ahí, expuestas literalmente, ¿no? Yo lo que le decía al autor es, si no hay alguien en el pueblo que nos esté dando un aval, que participe del proceso editorial, pues literalmente no podemos hacer una cosa así, ¿no? Es decir, sin saber el tipo de cosa que está haciéndose, ¿no? Siento que la profesionalización editorial que necesitamos también tiene que ver con esta cosa de una responsabilidad editorial, ¿no? Por ejemplo, lo pongo en estos términos de responsabilidad editorial, pues en tanto que es una editorial de historia, ¿no? Entonces hay un compromiso con decir, estás publicando cosas que se van a integrar a la historiografía de una región, y entonces, por lo tanto, tampoco puedes dar chance a que llegue cualquier persona y que porque nos va a pagar 20,000 pesos o 25,000 pesos, entonces le publicamos un libro en donde nos está publicando cualquier cantidad de cosas, ¿no? Muchas veces sí puede ser verdad, ¿no? Muchas veces puede ser mentira, ¿no? O sea, la historia también está repleta de mentiras y eso todos lo sabemos, ¿no? Pero incluso cuando son absolutamente verdad, tú dices, tiene que haber un proceso dentro de esa comunidad para que la verdad tenga un sentido significativo dentro de esa comunidad y el libro adquiera el valor que realmente necesita dentro de esa realidad específica, ¿no? Es decir, el libro puesto dentro de esa colectividad con un objetivo muy claramente puesto, no solamente con un interés también, como decían las compañeras, no solamente en búsqueda del ego, que pues, en la vida editorial con los autores, lo requete sabemos, o sea, si hay alguien que se alimenta del ego, pues son los artistas, ¿no? O sea, está tremenda esa historia. Muy bien. Bueno, pues se puso muy buena la conversación, pero ya tenemos el tiempo ahora sí que encima. Entonces, pues me gustaría que cerráramos un poquito esta charla con un pequeño comentario final. No sé si hay alguna, o sienten ustedes que hay algo que se nos ha quedado en el tintero, como se dice por ahí, y que lo aborden brevemente pues en este pequeño comentario ya para despedirnos. Y bueno, no sé a quién le gustaría empezar esta ronda final. ¿Quién se anima? A ver. ¿Qué pasó? A ver, venga, Tú di, Carla. Paloma, tú A di. ver, venga, Carla, yo te vi a ti con ganas de cerrar este. No, pues yo nada más, siempre me gusta porque primero agradezco por lo que aprendí hoy. Eso siempre es padre. Es bonito ver que hay otras personas con los mismos intereses y que cada vez ese círculo se amplía. Entonces, eso es muy valioso. Pues invitar a todos los que nos escuchen a acercarse a los colectivos, a las editoriales independientes, autónomas, nos vamos a encontrar con joyas. Y bueno, por supuesto, invitarlos a que no piensen que la escritura es una cosa de unos cuantos locos intelectuales. No, la escritura es para todo el mundo y siempre vas a encontrar algo valioso, te ayuda a conocerte, te ayuda
te ayuda a ser más feliz en pocas palabras. Entonces, eso es padre, al igual que la lectura. Solamente sería invitar a los que nos escuchan a acercarse. Gracias. A ti, gracias, Carla. Aline, ¿qué dices? Gracias, Paloma. Igual que Carla, invitarlos a acercarse a nuestros diferentes colectivos, a las diferentes opciones literarias que tenemos. Por ejemplo, para mí ahorita fue muy enriquecedor conocer el proyecto de Fausto y saber que, no todos los colaborativos se enfocan en literatura fantástica como nosotros, en cuentos inventados para huir de la realidad, sino que hay como en su caso, editoriales orientadas a una especialidad como es la historia, y que es un trabajo serio, porque ahorita cuando él dijo, te voy a pagar 25,000 pesos, yo solamente pude acordarme del meme de cómo a ustedes les pagan, porque a nosotros no. Entonces fue algo muy enriquecedor el compartir con ustedes este espacio, y cerraría igual que Carla, invitándolos a que se acerquen a conocer cada espacio. Muchas gracias. Fausto, ¿qué nos dices? Pues agradecer, la verdad es que ahí sí, pues que a veces siempre pienso que necesitamos una cartografía de la edición en México, necesitamos conocernos, no conocemos en realidad el universo de la publicación. Yo, por ejemplo, soy un morelocentrista, tengo que decirlo, para mí el centro del universo está en Morelos. Entonces, y según yo, conozco muy bien la bibliografía morelense, pero la verdad es que todos los días conozco gente que me dice así de, hermano, es que no conoces casi nada, ¿no? O sea, realmente te demuestran que dices, no, o sea, hay chorro de publicaciones que se están haciendo en los pueblos, en las universidades, en instituciones privadas, instituciones públicas. Tenemos una diversidad tremenda, ¿no? O sea, entonces incluso queriendo decir, yo algún día digo, sueño con hacer una pequeña biblioteca especializada en Morelos, digo, y es un ejercicio muy chiquito, pero es un ejercicio difícil de realizar, porque aún así tenemos un universo de gente que está participando y que también muchas veces son ediciones muy chiquitas, que va a ser parte de lo que se va a poner de moda ahora, ¿no? Ya no enfrentarnos a esas ediciones de 500 ejemplares, sino empezar a hacer ediciones de 50 ejemplares, 10 ejemplares, 20 ejemplares. Los propios impresores van a empezar a transformar su maquinaria hacia maquinaria de este tipo, ¿no? Que abatan costos de producción, etcétera, etcétera. Va a haber poco a poco una transformación de ese tipo. Entonces, en fin, yo creo que estamos ante la presencia de una transformación inédita en el mundo del libro, ¿no? Y entonces el verdadero esfuerzo, como dicen las compañeras, celebro sus comentarios, pues es conocernos entre todos, entre todas, y pues alimentarnos, apoyarnos y pues literalmente pues de fortalecer esta cultura del soporte en papel, ¿no? Y digo, y también el soporte digital, el soporte en audio, en fin, la palabra tiene tantos sistemas, tantas plataformas, tantos soportes de transmisión, y todos son tan ricos, te ofrecen tantas posibilidades que en un mismo día cualquiera de nosotras o de nosotros escucha la radio, lee el periódico, lee un libro y ve la televisión y se mete a internet, ¿no? O sea, utilizamos todos los formatos en un mismo día, ¿no? Entonces ahí hay una riqueza absoluta, ¿no? Y porque al final del día, pues digo, creo que el verdadero reto de la vida es una cosa que decía Hannah Arendt, decía, la única ley universal es la diversidad, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo hacemos puentes con todo ese mundo diverso? Pues ese es el verdadero reto al que estamos enfrentados todos. Exactamente. Pues eso, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por sus saberes, por su conocimiento. Yo creo que es muy importante esto de lo que estamos hablando para nosotros como gente que se dedica a hacer libros, pero esto también es algo que se puede replicar en otras áreas de la creación, de el conocimiento, de generar proyectos de diversa índole. A final de cuentas, creo que estaremos todos de acuerdo en que esta vinculación nos enriquece, nos facilita la vida, nos facilita la existencia. Y pues esa es justamente la invitación, que nos sigamos encontrando para poder
abordar estas problemáticas, resolverlas en la medida de lo posible y pues inspirarnos a generar nuevas posibilidades de encuentro. Y bueno, pues muchas gracias otra vez y pues ahí estará posteado esto ya que ahora que arranque el Babel, en cualquier momento. Y pues sigamos en contacto y qué gusto verles y pues que tengan muy bonita tarde. Y muchas Gracias. gracias a todos los que nos escuchan y nos escucharán. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Y ya lo cortas, ¿no? Ya.